Bien. Están llegando más. Buenas tardes a todos. Como siempre me da gusto saludarlos y nuevamente con el mejor de los entusiasmos, los ánimos, nos permiten el mejor día de hoy. Están todos cordialmente bienvenidos, señoras y señores, ingenieros, ingenieras, socios, por supuesto participantes, invitados, amigos, colegas, académicos, nos acompañan el día de hoy de manera virtual y por supuesto los que nos acompañan aquí en el panel de nosotros. Les agradece, por supuesto, a través de su servidor, Enrique Santos Gaona, gerente del CAPIT, a todos los asistentes virtuales, su presencia a este evento que iniciamos el día de hoy. Es un gran gusto iniciarlo desde aquí del CAPIT, que es el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles. En esta ocasión recibimos otro extraordinario maestro. En el día de hoy iniciamos nuestra 38ª Cátedra Magistral de los Maestros de la Ingeniería Civil en México. Para empezar, tengo el gran gusto y honor de presentar aquí al presidium virtual que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, le damos la más cordial bienvenida al maestro Luis Francisco Robledo Cabello, nuestro conferencista invitado de esta tarde, a quien le agradezco la oportunidad de haber aceptado nuestra invitación y poder estar con nosotros. Muy buenas tardes, estimado maestro, y bienvenido aquí a su evento. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. También tengo el gusto de presentar a ustedes al maestro Mauricio Jesurún Solomou, presidente del 40º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien también le agradezco su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, maestro. Gracias, saludos a todos. También nos acompaña el maestro Jorge Serra Moreno. Él es expresidente del 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien le agradezco también que nos haya dado esa oportunidad de acompañarnos. Muy buenas tardes, maestro. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. También se encuentra con nosotros el doctor Walter Paniagua Zavala, quien es vicepresidente de Relaciones Institucionales Internacionales y Sociedades Técnicas del 40º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien le doy las gracias por acompañarnos a este gran evento. Buenas tardes y bienvenido, mi querido doctor. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Por otro lado, también se encuentra con nosotros el maestro en Ingeniería Hidráulica, Óscar Vega Roldán, es un gran amigo, colega y compañero de vida profesional, nuestro invitado de hoy, conferencista, a quien le agradezco su presencia y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, Igualmente doctor. se encuentra con nosotros el maestro en Planeación de Infraestructura, Esteban Figueroa Palacios, y también ha sido colega, compañero y amigo del maestro Luis Robledo. Han participado juntos en proyectos desde 1985, cuando el maestro Robledo era director general de Obras Marítimas, y el maestro Figueroa solo consultor, a quien le agradezco su presencia en este evento y muchas gracias. A todos les doy la más cordial bienvenida. Y es así como iniciamos ahora nuestro evento del día de hoy. Para iniciar, le voy a pedir de favor al maestro Mauricio Jesurún que le dirija unas palabras al maestro Luis Robledo Cabello. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues distinguidos colegas, invitados, miembros de la audiencia, de verdad es un honor y un privilegio darles la bienvenida a esta conferencia en la que contaremos con la presencia de un muy destacado profesional en el campo de la ingeniería civil. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar y de aprender de un verdadero líder en nuestra disciplina, el ingeniero Luis Robledo Cabello. Con una carrera que abarca muchos años, el ingeniero Robledo ha sido un pionero en el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura que no solo han transformado paisajes urbanos y rurales, sino que también han establecido nuevos estándares de calidad y de sostenibilidad en la industria. Su experiencia incluye múltiples proyectos, ha estado en muchas obras, principalmente relacionadas con la hidráulica, sin dejar a un lado su gran experiencia en geotecnia, en la gerencia de proyectos, de la cual es un gran defensor, y otras disciplinas de nuestra gran profesión.
Su trabajo ha sido reconocido por sus pares, habiendo sido merecedor en el año 2019 del Premio Nacional de Ingeniería Civil que otorga nuestro colegio, el máximo premio que otorga nuestra institución, ¿no? Yo diría que además de su impresionante trayectoria profesional, el ingeniero Luis Robledo ha sido un promotor de la innovación y de la educación en ingeniería. Su compromiso con la formación de nuevas generaciones de ingenieros y su participación en iniciativas de desarrollo sostenible son testimonio de su dedicación para avanzar en nuestra profesión y mejorar la calidad de vida de la gente a través de la ingeniería. Hoy el ingeniero Robledo compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencias a lo largo de su vida profesional, y que yo creo que adquiere gran relevancia esta conferencia en el contexto actual. Estoy seguro de que su charla no solo nos proporcionará valiosas ideas y enfoques, sino que también inspirará nuevas formas de abordar los desafíos que enfrentamos en nuestra práctica profesional. Como presidente del 40º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, yo me siento muy honrado en que nos acompañe en nuestra gestión. Don Luis es actualmente el coordinador del Comité de Infraestructura, que agrupa a los 13 comités técnicos del colegio y que son el alma de nuestra gran institución. Y créanme que no es una labor fácil. Bueno, pues no me queda más que darle la bienvenida al ingeniero Robledo y agradecerle personalmente y de nuestro gremio y de nuestro colegio sus aportaciones diarias a nuestra profesión y a nuestra institución. Bienvenido, don Luis. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, maestro Jesús, por sus palabras. Y aprovecho para darle la bienvenida al maestro Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Académico y Fomento a la Innovación del 40º Consejo Directivo del Colegio. Muchas gracias por su presencia y bienvenido a este evento, estimado maestro. Asimismo, le voy a pedir de favor al maestro Jorge Serra si nos dirige unas palabras, por favor, para el maestro Luis Robledo. Bueno, creo que Mauricio ya dijo todo lo que había que decir sobre la intervención del ingeniero Robledo en el colegio. Yo quiero agradecer todo lo que me apoyó en el consejo anterior, durante el cual siempre fue un maestro para todos nosotros, un gran apoyo, un apoyo técnico y más que nada un gran amigo. Creo que todos estamos aquí para escucharlos muy atentamente, todo lo que tienen que decirnos, pasarnos todas sus experiencias. Es un cúmulo de experiencias que tenemos que asimilarlas todos y todas las nuevas generaciones, porque el agua hoy más que nunca es un gran problema de ingeniería. Una vez más, muchísimas gracias, ingeniero Robledo, por su apoyo al colegio y a mí en lo personal. Gracias, Jorge. Muy amable. Muchísimas gracias, maestro Jorge Serra. Asimismo, continuando esta bienvenida, le voy a pedir de favor al maestro Carlos Herrera que dirija su mensaje de bienvenida al maestro Luis Robledo. Por favor. Muchas gracias. Pues primero saludar a todo el auditorio y agradecerle su presencia mes tras mes en estas cátedras de los grandes maestros de la ingeniería civil, recordando que pues lo que buscamos con estas cátedras es un homenaje a quienes han formado a ingenieras y a ingenieros en las aulas. Es un homenaje a quienes han ejercido pues la noble profesión de enseñar y transmitir sus conocimientos dentro de las aulas. Y entonces, pues ahí también es una gran labor el formar, el enseñar, el preparar a quienes hoy ejercen. Tal vez han sido una inspiración, tal vez han sido quienes nos han guiado, han sido nuestros mentores. Entonces, pues en ese sentido, reconocerle al señor ingeniero Robledo su labor como académico, más allá de sus indiscutibles resultados como profesionista. Entonces, pues muchas gracias, ingeniero Robledo, y un merecido reconocimiento. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, maestro Herrera, por sus palabras. Y continuamos, por favor, con el doctor Walter Paniagua. Por favor, su mensaje de bienvenida a nuestro ponente. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todo el auditorio, a mis compañeros aquí en Zoom
Y pues efectivamente ya con lo que han dicho Mauricio Yesurrum y José Jorge Serra, pues queda poco que decir. Yo le agradezco mucho al ingeniero Luis Robledo que nos comparta su experiencia, sus opiniones, su visión de la ingeniería civil. Me ha tocado convivir con él atendiendo algunos problemas particulares de la Ciudad de México y otros relacionados con la infraestructura. Y bueno, yo sí procuro escucharlo atentamente, como lo haré el resto de la charla, porque su mirada aguda en los problemas me enseña mucho. No tuve la fortuna de que fuera mi maestro, pero trato de aprender con él en la convivencia que tengo en el colegio. Muchas gracias, ingeniero Robledo. Gracias, Walter. Muchas gracias, doctor, muy amable. Le voy a pedir también de favor al maestro Oscar Vega que nos dé también sus palabras de bienvenida al maestro Luis Robledo. Gracias. ¿Cómo no? Muy buenas tardes a todos los compañeros y a todo el auditorio. Yo voy a empezar felicitando y agradeciendo al CAPIT por haber invitado a Luis Robledo a que nos diera esta plática de hoy. Como que hacía mucha falta que estuviera con nosotros y nos expusiera lo que seguramente nos va a interesar a todos sobre la ingeniería desde muchos ángulos que le ha tocado a Luis participar y conocer. Yo lo conocí a él, nos conocimos en la escuela, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cuando ambos éramos estudiantes. No somos de la misma generación, pero nos conocimos y empezamos a hacer amistad en los pasillos de la facultad. Y después me ha tocado colaborar con él en varios trabajos. Hemos trabajado juntos o hemos trabajado de lado para producir proyectos de ingeniería civil de mucha importancia para el país en distintos campos, sobre todo de ingeniería hidráulica y también de obras marítimas. Pues bienvenido, Luis, qué bueno que estás con nosotros y que nos vas a exponer muchas de tus ideas de todo el campo de la ingeniería que has recorrido a lo largo de tus años de trabajo. Bienvenido. Gracias, Oscar. Muy amable, maestro Oscar Vega. Y asimismo, para concluir esta parte, le puedo pedir al maestro Esteban Figueroa que nos dirija su mensaje de bienvenida y terminando a la lectura de la semblanza del maestro Robledo, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, colegas del Presidium y asistentes por Zoom. Pues conozco al ingeniero Luis Robledo desde hace 30, 40 años, cuando él era director general de Obras Marítimas. Y desde que lo conocí, y lo conocí muy brevemente porque mi paso fue rápido, me di cuenta de la calidad y del tamaño de ingeniero que teníamos enfrente, ¿no? Después trabajé con él, trabajamos juntos en algunos proyectos y he tenido la fortuna de abrevar de su conocimiento y de su visión de la ingeniería. Y esto se manifiesta muy bien en la semblanza que me voy a permitir leer. El ingeniero Luis Francisco Robledo Cabello es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de maestría en planeación en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. En la Facultad de Ingeniería, en la de Economía y en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, fue profesor de asignatura y ayudante de investigador. En la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la CONAGUA fue subsecretario de Infraestructura Hidráulica, coordinador general de los proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Valle de México, vocal ejecutivo y vocal secretario de la Comisión de Aguas del Valle de México, director general de estudios y proyectos de irrigación y control de ríos, director de programas de agua potable y saneamiento. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue director general de planeación, director general de obras marítimas y vocal ejecutivo de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos. En la Comisión Federal de Electricidad fue coordinador externo de proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos con inversión privada. En actividades privadas es director general de 2 empresas de consultoría en agua, energía y transporte. Su ejercicio profesional se ha desempeñado en los campos de la ingeniería civil concernientes a gerencia de proyectos, planeación, estudios de ingeniería básica, proyectos ejecutivos, construcción, operación, conservación, supervisión y financiamiento de obras.
incluyendo grandes presas, distritos de riego, 6 grandes acueductos, incluyendo el sistema Cutzamala, puertos comerciales, industriales y turísticos, centrales hidroeléctricas, carreteras y drenaje pluvial de grandes aeropuertos. En el campo gremial, el ingeniero Robledo, como ya se comentó, es Premio Nacional de Ingeniería Civil 2019 del colegio, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en donde también es vicepresidente técnico de planeación, miembro del Consejo de Ética, presidente del Comité de Peritos en Ingeniería Hidráulica, coordinador del Comité de Infraestructura, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos en Infraestructura, perito certificado en Ingeniería Hidráulica y perito certificado en Gerencia de Proyectos de Infraestructura. Pues es una breve semblanza de la dilatada carrera profesional del ingeniero Robledo, que nos muestra el ingeniero, el maestro, que tenemos ahora la oportunidad de oír una cátedra maestra. Bienvenido, ingeniero Robledo. Gracias, Esteban. Gracias, maestro. ¿Iniciamos? ¿Tienes a la mano tu semblanza, maestro Esteban? Con un... Ok, bien. A continuación le voy a pedir al maestro Luis Alfredo Cabello que inicie por favor su conferencia. Todos tenemos la atención y quiero hacer más una observación rápidamente. El maestro nos va a hacer hoy una diferente conferencia, va a ser una excepción a lo que hemos visto en varios meses anteriores, y es un reto para los que vamos a escucharle. Él no decidió en esta ocasión hacer una presentación por escrito con diapositivas. Es todo de su memoria, de su experiencia, de su trayectoria. Eso es lo que nos va a llenar de alguna manera de satisfacción. Maestro Luis Robledo, a la audiencia a sus órdenes. Gracias. Bien, pues muchas gracias al distinguido presidium, todos amigos, y al auditorio en general, por escuchar esta charla, diría yo. Yo no me atrevo a autocalificarme como un gran maestro de la ingeniería civil. Yo diría que soy un ingeniero civil que ha tomado con mucho cariño y con mucho entusiasmo la profesión, y le agradezco mucho a nuestro gremio la oportunidad de seguir colaborando para que nuestro gremio a su vez empuje al desarrollo de nuestro país y para el bienestar de todos los mexicanos. Quiero hacer una primera referencia cuando yo entré a la Facultad de Ingeniería. Mi maestro de álgebra, el primer año, era el ingeniero Javier Barrosierra. Yo tenía que trabajar para pagarme la carrera, entonces yo salía de la clase de Barrosierra corriendo, porque tenía que llegar a trabajar. Y un día me dijo, oiga, Robledo, espéreme tantito, no se vaya. Lo esperé con prisa porque se iba a llegar tarde, tenía que checar tarjeta, ¿no? Entonces, me dijo, ¿qué no le gusta mi clase? ¿Por qué siempre sale en cuanto estamos terminando? Dije, no, maestro, es que tengo que trabajar. Oiga, ¿y en qué trabaja y por qué trabaja? Ya le expliqué que porque mi familia no me podía pagar la carrera, entonces yo tenía que trabajar para pagármela. Me dijo, oiga, a lo mejor usted pudiera llegar a ser más o menos un buen ingeniero, riéndose, ¿eh? El ingeniero Barrosierra. Bueno, y me dijo, ¿le gustaría trabajar como ayudante de investigador en el Instituto de Ingeniería? Yo todavía no terminaba el primer año de la carrera. Y me dijo, vaya a ver al ingeniero Fernando Iriarte, que era el primer director del Instituto de Ingeniería. Lo fui a ver al otro día, ya le había dado comentarios el ingeniero Barrosierra, y al otro día empecé yo a trabajar como ayudante de investigador en el Instituto de Ingeniería en el área de estructuras. Rápidamente fui derivando de las estructuras hacia la ingeniería de sistemas y empecé a colaborar en algunos proyectos muy interesantes todavía como ayudante de investigador, como por ejemplo la optimización del funcionamiento del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. Acá en Valle de Bravo ustedes conocen muy bien el sistema Miguel Alemán, el auditorio lo conoce seguramente. En paralelo,
el ingeniero Rivero Borrell, que era el jefe de la materia de matemáticas, me invitó a ser profesor auxiliar. Entonces empecé como ayudante de profesor y en aquel entonces la normatividad universitaria permitía, y lo logré, que cuando estaba yo concluyendo el 4º año de la carrera, fuera yo contratado, aún sin haberme recibido, como profesor de asignatura de matemáticas. Y ahí empecé una larga carrera como profesor, estuve más de 20 años en la facultad y después en la división de estudios de posgrado, dando diversas materias. Tenía yo que trabajar, rápidamente me recibí y el primero que me invitó a trabajar con él fue el ingeniero Rodolfo Félix Valdés. En aquel entonces era el director general de Planeación y Programa de la Secretaría de Obras Públicas y el secretario era Javier Barrosier. Entonces, entre ellos dos, que me tenían cierto aprecio y que yo les tengo un gran respeto, me invitaron a trabajar con el hijo Félix Valdés. Ahí hice mi tesis rápidamente, en 2 meses hice mi tesis, me recibí y a los pocos meses me dijo el hijo Félix, oiga, Robledo, usted necesita hacer una maestría. Le dije, sí, fíjese que me interesa mucho hacer la maestría en hidráulica. Y me dijo, pero aquí no está usted en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, está usted en la Secretaría de Obras Públicas. Bien, me sugirió que iría a la maestría en planeación y le dije, pero ¿cuánto tiempo me tardaría, maestro? Dice, mire, lo voy a comisionar con su sueldo completo, que era un sueldo muy pequeñito, era un sueldo de ingeniero recién recibido, lo voy a comisionar para que vaya a hacer la maestría. Hice la maestría en 1 año, terminé con un buen promedio la maestría e inmediatamente tenía yo el compromiso de trabajar 2 años para la secretaría. Regresé a ver al ingeniero Félix. Ya no estaba el ingeniero Félix, estaba un encargado de la dirección de planeación porque había muerto el ingeniero Fernando Espinosa, que era el subsecretario de Obras Públicas, y el ingeniero Félix se había ido de subsecretario. La persona que se quedó como encargada de la dirección de planeación me dio un respirador sin banco porque no había bancos para que me pusiera yo a trabajar. Y todos los días le iba yo a ver a pedirle trabajo, a ver en qué lo podía ayudar. Y yo sentía que no hacía muy buena química con él. Entonces un día me dijo así en un tono muy amable, pero al mismo tiempo muy, muy cortante, de, oiga, Robledo, ¿por qué quiere trabajar aquí? Dije, por varias razones. Primero, porque me gusta. Y segundo, me gusta lo que se hace en esta dirección general. Y segundo, porque tengo un compromiso de trabajar 2 años para la Secretaría por haberme comisionado a hacer la maestría. Me dijo, pero ese compromiso lo puede pagar en cualquier lado. China. En ese momento dije, ¿qué hago, no? Le hablé a un amigo, Salomón Camaji, ingeniero civil, también con maestría en planeación, compañero de la maestría, que trabajaba en recursos hidráulicos. Lo fui a ver y me dijo, oye, espérame tantito, porque no está ahorita el ingeniero Oscar Benassini, que era el director general de estudios de recursos hidráulicos. Yo iba a tratar de hacer estudios y proyectos. Me salí, me fui a tomar un café en Sanborns, me regresé y al entrar me encontré a otro amigo que había sido también compañero en la maestría. Me dijo, ¿qué anda haciendo por aquí? No, pues vengo a esto. Me dijo, oye, vente conmigo. Yo trabajo en planeación. Y me llevó con el ingeniero Manuel Anaya Iso Rivas, que era el director general de planeación. Para no hacerles más largo el cuento, estaba yo 15 minutos después platicando con un señor que yo no conocía, mal encarado, que se llamaba José Hernández Terán, y que yo no sabía que era el secretario, a la persona que tenía enfrente. Platiqué con él 1 hora y a la hora me dijo, está bien, pase a ver al ingeniero Anaya. Me despidió, fui a ver al ingeniero Anaya otra vez y me dijo, oiga, Robledo, ya me dijo el señor secretario. En ese momento enteré que había hablado yo con el secretario. No lo sabía que yo había hablado con el secretario. Y a las 3 horas era yo jefe de un departamento. Lo comenté con el ingeniero Félix y me dijo, se tiene usted que regresar. Pero Hernández Terán habló con él y le pidió que me comisionara 1 año, porque estaba formándose la dirección de planeación en recursos hidráulicos. Y me quedé 1 año, ayudé mucho a formar esa dirección general de planeación. Ahí participé en varios planes muy interesantes, por ejemplo, el plan hidráulico del noroeste, el plan hidráulico del Golfo Norte, el plan hidráulico del centro, con proyectos que ahora ya son ampliamente conocidos, ¿no? Por ejemplo, el acueducto que quieren llevar del Pánuco al Monterrey fue una de las alternativas que se
planearon hace más de 50 años como parte del plan hidráulico del Golfo Norte. Bueno, eso fue planeación. Me ofrecieron de pronto un trabajo, porque yo había tenido unas buenas calificaciones. Me gustaba mucho las matemáticas, la probabilidad y estadística. Y un amigo, también compañero de la maestría, me dijo, oye, te quieren ofrecer un trabajo de gerente en una industria que fabrica tuberías al resto de México. Tuberías, tinacos, etcétera. Y me contrataron como gerente de control de calidad, con un sueldo del doble del que tenía yo en recursos hidráulicos. Estaba yo recién casado, necesitaba ingresos, me fui a trabajar al resto de México y a los 6 meses me mandaron a un seminario en donde se estaba hablando de estudios y proyectos de agua potable y alcantarillado en el país. Entonces yo escuché atentamente a una persona que estaba hablando, llegué un poquito tarde, y criticaba muchas de las cosas que se habían planteado en el seminario, con las cuales yo no estaba de acuerdo. Pero el señor muy amablemente al final dijo, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que acabo de decir? Yo levanté la mano, estaba yo muy joven, muy aventado, y le dije, sí, señor, con todo gusto. Mire, pues yo no estoy de acuerdo con usted en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Me dice, oye, ¿me podría explicar usted brevemente por qué? Y le di una muy breve explicación. Ahí terminó la cosa. Me regresé a Asbestos de México y al otro día el director de Asbestos de México me dijo, oiga, Robledo, fue usted a crear un caos a la Secretaría de Recursos Hidráulicos con sus comentarios. Criticó usted abiertamente al subsecretario de Construcción. Entonces, me dijo, ¿quiere hablar con usted? Ahí voy a hablar con el subsecretario. Hablé con el subsecretario y el resultado fue que, respetándome el sueldo que yo tenía en el resto de México, me invitaron a que me integrara a lo que se llamaba la jefatura de agua potable. Entonces eran ingenieros en jefe. Había subsecretarios y luego ingenieros en jefe. Y ahí fui contratado como secretario técnico. Aprendí mucho, ahí estuve unos 6, 8 años. Aprendí mucho de agua potable, aprendí de todo lo que es agua potable. Y ahí llegué a ocupar la dirección de programas de agua potable. Bueno, un poco después, en las reuniones que se hacían internamente, había conocido yo al ingeniero don Aurelio Benassini Vizcaíno, que era el encargado del consultivo técnico de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y me dijo, oiga, Robledo, a mí me gusta como para que usted se encargue de la Dirección General de Estudios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Le dije, oiga, pero yo no tengo mucha experiencia en estudios y proyectos de gran irrigación, de presas, de vertedores, etcétera. Me gustó mucho la hidráulica, mi maestro fue Sánchez Briviesca, etcétera. No, pero usted creo que puede hacer un buen papel. Bueno, me encargué de la Dirección General de Estudios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Ahí aprendí, pero muchísimo. Sobre todo, empecé a entender de agronomía. Pues yo no sabía nada de aspectos agronómicos y agrológicos. Y si yo estaba proyectando distritos de riego, pues tenía que aprender de eso. Desde luego, la parte de hidráulica no me costó mucho trabajo. La parte de geología, ahí aprendí más de geología. Yo había aprendido, tenía un buen maestro tamés de mecánica de suelos. Ahí acabé de aprender de mecánica de suelos, pero empecé a aprender de geología, que yo de la facultad no tenía muy buenos conocimientos de geología. Al final de cuentas, fui aprendiendo continuamente en todo mi ejercicio profesional. Ahí me tocó participar en proyectos muy importantes como la presa Huites, la presa Aguamilpa, la presa Bacurato, la presa Comedero, la presa Cerro de Oro, etcétera, de hacer estudios y proyectos de esas presas y distritos de riego. Todo iba muy bien, todo estaba muy padre, hasta que un día sonó la red. Ya entonces el secretario era el ingeniero Leandro Rovirosa, que yo asistía a muchas reuniones ahí agachadito con él a presentarle estudios y proyectos y cosas por el estilo. Y me dijo, oiga, Robledo, venga a mi oficina. Bueno, ahí voy. Me dije, quiero que se vaya porque nos hizo crisis el abastecimiento de la zona metropolitana del Valle de México. Se acaba de crear una comisión de aguas del Valle de México, tenía un vocal ejecutivo, el hijo César Buenrostro. Dice, pero no me están funcionando las cosas bien.
quiero que se vaya como vocal secretario. Y nombró vocal ejecutivo a un ingeniero muy bueno, egresado de ICA, fundador de ICA, Alberto Barocio Moll. Don Aurelio Benassini intervino en mi favor y peleó para que yo no saliera de la Dirección General de Estudios, pero perdió el ingeniero Benassini y yo también. Y me fui a la Comisión de Aguas del Valle de México. Y me dijo el ingeniero Rovirosa, usted tiene que meter agua al Valle de México en un año, de una fuente externa. Le dijo, oiga, estudios, proyectos, ¿qué hay? Y me dijo, no hay nada. Entonces le dije, ¿por qué no me deja tomar un mes para ver cómo está la situación? Y ahí empecé a aplicar pues mis teorías de la planeación. Primero, ¿cuál era el diagnóstico de la situación actual del agua en el Valle de México? Es decir, ¿se requerían 5 metros cúbicos por segundo? ¿O 10? ¿O 15? ¿O 20? ¿Cuántos se requerían? ¿Qué cantidad de agua entraba a la Ciudad de México? ¿Y qué cantidad de agua, entonces se llamaba Distrito Federal? ¿Y qué cantidad de agua tenían los municipios del Estado de México? No había nada de información. No había un diagnóstico de la situación en ese momento y había que traer agua. Ahí me encontré a gentes por los cuales estoy muy agradecido, como el ingeniero Germán Figueroa Vega, geohidrólogo muy connotado, que él me dio la idea de que si necesitábamos mucho tiempo para construir el Cutzamala, que mientras le pegáramos adicionalmente a los acuíferos del Valle de México, lo cual no nos gustaba a nadie, pero era la única manera de meter en un año agua a la Ciudad de México y a los municipios conurbados. Perforamos en un poquito más de un año 218 pozos y construimos como 250 kilómetros de acueductos. Y metimos el agua a la Ciudad de México y a varios municipios conurbados, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, etcétera, hasta Ecatepec le metimos agua, ¿no? Chalco prácticamente era inexistente, la parte sureste del Valle de México no se había poblado. En esos 2 años, el ingeniero Rovirosa me indicó que contratáramos a IPESA, Ingeniería y Procesamiento Electrónico, que estaban en ese entonces a cargo del ingeniero Eugenio Laris Alanís, que tenía un excelente equipo de hidrología, de hidráulica, de mecánica de suelos, de estructuras, de todo. Entonces contratamos a IPESA y nos pasamos 2 años, yo un poco supervisando la construcción de los pozos y los acueductos para meter agua rápido, pero al mismo tiempo pegado. Trabajaba yo 16, 18 horas diarias, pero aprendiendo. ¿Qué sabía yo, por ejemplo, de plantas potabilizadoras? Algo sabía, porque cuando estuve en agua potable me tocó participar en los estudios y proyectos de algunas potabilizadoras, pero pequeñas. La más grande era de Acapulco, entonces, con el agua del río Papagayo. Teníamos otras potabilizadoras en Tampico, pero pequeñas todas ellas. Pero una gran potabilizadora no había experiencia en México. Geología, pues había que hacer estudios geológicos exhaustivos porque había que construir presas, afortunadamente no, porque ya estaban las presas del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, pero había que hacer mucha geología, geotecnia, estructuras, etcétera. Y lo que más me preocupaba a mí, la parte social. La liberación de los derechos de vía para pasar con casi 250 kilómetros de acueducto. Afortunadamente, yo estoy muy agradecido con el ingeniero César Buenrostro, que en paz descanse, porque cuando yo llegué, me renunciaron en masa todo su personal porque tenían instrucciones de dejarme campo libre. No sustituía a una sola persona, porque tenía un excelente equipo de trabajo, César Buenrostro. Con ellos trabajé y con ellos construimos el Cutzamala y lo pusimos en operación. Nos tomaron 2 años de estudios y proyectos y después 5 años de construcción. No quiero platicar de muchas anécdotas, por ejemplo, que en 2 o 3 ocasiones ejidatarios me invitaron muy amablemente a que no me fuera yo a dormir a mi casa, sino que los acompañara a dormir en su ejido, para que platicáramos sobre las afectaciones que estábamos provocando con el Cutzamala. Sí, en aquel entonces el gobierno del Estado de México era el doctor Jorge Jiménez Cantú,
puso un exgobernador a que me apoyara a negociar con todos los ejidatarios. Fue una ayuda excelente. No tuvimos prácticamente ningún problema serio con el derecho de vía del acueducto y metimos el agua a tiempo. No sé cuánto tiempo llevo, no quiero pasarme de mi tiempo, pero bueno, terminamos el Cutzamala y en paralelo, bueno, en ese entonces murió el vocal ejecutivo, yo me hice cargo de la vocalía ejecutiva de la Comisión de Aguas del Valle de México, pero a los 3 meses de eso, estaba yo muy tranquilo con el Cutzamala, me habla nuevamente el secretario. Entonces ya no era Leandro Rovirosa, ya era el señor Merino Rábago. Me dijo, oiga, ingeniero Robledo, usted lo está haciendo muy bien en el Cutzamala, pero fíjese que el señor subsecretario Américo Villarreal Guerra se va de senador y después aspira a ser gobernador de Tamaulipas. Y quiero que usted me haga favor de autorizarme, porque ahorita voy a ver al presidente de la República, López Portillo, para proponerle que usted se haga cargo de la subsecretaría. Sí, así, de golpe. Me lo dijo, no me dio tiempo de meditar. ¿Me está usted de acuerdo? Y le dije, no, señor Merino, no estoy de acuerdo, le agradezco mucho su atención, pero yo prefiero quedarme. Dije, porque yo he visto lo que es la subsecretaría, he visto de cerca lo que sufre Américo Villarreal, porque está sujeto a muchas críticas y a muchas presiones de carácter político. Y yo no soy un político, ni soy un gran administrador. Yo preferiría quedarme mejor en las chambas que tengo de tipo técnico. Y ahí me dijo, a ver, siéntese, propóngame a alguien. Entonces, para que si usted no va a ser, no voy a mencionar nombres, le propuse a 3 personas que estaban dentro de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y me dijo por qué razones no podían ocupar la subsecretaría. Ya que me dio sus razones y que me dijo, ¿cree usted que tengo razón o no? En los argumentos que le di para no inclinarme por esas personas. Y le dije, bueno, pues sí, señor. Entonces, ¿está usted de acuerdo? Bueno, pues sí. A las 2 horas era yo subsecretario de Infraestructura, cuando 2 horas antes estaba yo muy tranquilo dirigiendo acueductos como el Cutzamala, el acueducto Linares de Monterrey, etcétera, etcétera. Y entonces ahora hazte cargo de las presas Bacurato, Comedero, Cerro de Oro, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de presas y distritos de riego. Y el argumento más importante que daba Merino Rábago es que usted fue director general de estudios, no hizo usted los estudios y proyectos de la presa fulano y del distrito de riego fulano. Pero para todo esto, yo, por ejemplo, aprendí otra cosa, que no todos eran problemas de ingeniería civil. Cuando yo me hice cargo del Cutzamala, lo primero que hice al responsable de la parte electromecánica, de subestaciones, líneas de transmisión, gigantescos equipos de bombeo, etcétera, etcétera, a que me diera clases, sobre todo de electricidad, de máquinas hidráulicas, pues yo me defendía bastante bien, pero de electricidad no sabía yo nada. Y entonces, pues a tomar clases. Entonces, yo lo que quiero decir es con esta charla, este diálogo es, toda mi vida me la he pasado aprendiendo, toda la vida. Y he hecho un gran esfuerzo para aprender. Cuando cambió el sexenio, me fui a mi casa. Y estaba yo en mi casa y vine a una conferencia al Colegio de Ingenieros Civiles de México que estaba dando el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, que ya era el secretario de Comunicaciones y Transportes. Y se acercó una gente que era su secretario particular, un licenciado Treviño, muy buen amigo nuestro, y colabora mucho con el colegio. Y me dijo, oiga, ingeniero Robledo, el ingeniero Félix lo quiere ver mañana en su despacho. Bueno, al otro día estaba yo con el ingeniero Félix Valdés nuevamente. Para esto, yo cada año iba a ver al ingeniero Félix Valdés. Oiga, ingeniero, tengo un compromiso de 2 años con usted, me quiero regresar. Y entonces me dijo, oiga, Robledo, lo llamé porque usted es una gente muy informal. Sí, me quedé frío, ¿no? ¿Por qué, maestro? No, pues porque usted tiene un compromiso de trabajar 2 años para la Secretaría y no lo ha cumplido. Es que quiero que se regrese y trabaje. Oiga, maestro, con todo gusto, me voy a planeación, a donde usted me diga, con jefe de oficina, de departamento, lo que usted me diga, yo lo acepto. Me dijo, no, quiero que se venga como director general de obras marítimas. Pues, ole. Le dijo, oiga, pero yo sé muy poco de puertos. A lo mejor yo le quedo mal. No, usted es un gran organizador, tiene una mentalidad de planeación de la construcción.
decisión muy importante. Estaba iniciándose la construcción del puerto de Altamira, del puerto industrial de Altamira y del puerto de Lázaro Cárdenas. Y también se estaba iniciando la construcción de Manzanillo, que era un puerto muy chiquito y querían que fuera un gran puerto. Bueno, finalmente acepté, me puse a estudiar como loco, estudiar, hidráulica marítima. Ahí estoy muy agradecido con gentes, por ejemplo, como Rolando Springal, muchas gentes más que me dieron clases de hidráulica marítima, porque yo no sabía de hidráulica marítima. Diseñar un rompeolas, yo no sabía diseñar un rompeolas, pero también me encontré que había un buen equipo de trabajo en obras marítimas. Ya se habían ido los marinos, ya la Secretaría de Marina ya no manejaba los proyectos, los manejaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, por ejemplo, de dragado, de pronto encontrarse la draga más grande del mundo dragando en Altamira y luego una draga parecida dragando en Lázaro Cárdenas. Yo no sabía nada de dragado y a estudiar. Es decir, una anécdota para no ser tan árida la plática. Un día, llegando a la casa, me dice mi esposa, oye, quiero que hables con nuestra hija Katia. ¿Por qué? Dice, porque anoche me preguntó y me dijo, oye, mamá, mi papá vive con nosotros. Que yo salía a las 6:30 de la mañana de la casa y regresaba a la casa a las 10 de la noche y la veía nada más los domingos. Entonces mi hija pensaba que yo los visitaba nada más los domingos porque trabajaba de lunes a sábado. Y era ese esfuerzo continuo de estudiar, aprender. Y es un mensaje que le quiero dar a todos los jóvenes ingenieros, y a los que no sean tan jóvenes. Es decir, hay que estudiar toda la vida, hay que aprender toda la vida. Por ejemplo, ahorita estoy metido con el blockchain, estoy metido con el Internet de las Cosas, estoy nuevamente actualizando mis conocimientos de ingeniería de sistemas. Es decir, siempre trato y todavía sigo aprendiendo todos los días y haciendo un gran esfuerzo. Bueno, eso fue en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un poquito después, cuando cambió el sexenio y renuncié a la Dirección General de Planeación, porque llegué a ser Director General de Planeación, a la dependencia donde yo había iniciado cuando terminé la carrera, regresé como Director General de Planeación a base de esfuerzo y de aprendizaje. Pero no estuve de acuerdo con una cosa que planteaba la Secretaría de Hacienda. Se iba a iniciar la privatización, no la privatización, el concesionamiento de las carreteras. Entonces, nosotros teníamos en la Dirección de Planeación un estudio bastante serio que demostraba que serían rentables del orden de 2.500, máximo 3.000 kilómetros de carreteras, suponiendo una cierta tasa de crecimiento de la economía y, por lo tanto, del tránsito de todo tipo de carga de pasajeros, etc. Entonces, me indicó el secretario, que era el licenciado Andrés Caso, que platicara con un grupo de asesores del secretario de Hacienda. Y los señores asesores del secretario de Hacienda dijeron que ellos tenían estudios que demostraban que el tránsito iba a crecer mucho más rápido que lo que pensaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era la dirección de planeación en esa materia. Entonces yo estuve con ellos en varias reuniones largas tratando de convencerlos de que el tránsito no podía crecer tan rápido y que si Banobras empezaba a dar créditos a las constructoras, después las constructoras no le iban a poder pagar, los concesionarios no le iban a poder pagar a Banobras los créditos que les otorgaran. Y me dijo, no, está usted equivocado, ingeniero, usted no sabe nada de economía. Nada más que, pues sí, nomás para decirle a ustedes uno de mis pecados mortales. A mí, Ifigenia Martínez me invitó, cuando era directora de la Facultad de Economía de la UNAM, me invitó a dar clases de investigación de operaciones en la Facultad de Economías aplicadas a la econometría. Bueno, tuve que adaptar todos mis conocimientos de investigación de operaciones para poder darles clases a varios alumnos. Uno de los alumnos fue un secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y otro fue un presidente de la República que se llama Carlos Salinas de Gortari. Los dos fueron mis alumnos en la Escuela de Economía, entonces sí entendía yo algo de economía, algo había aprendido yo.
Y le dije a los señores de Hacienda, oigan, señores, yo insisto en que esto va a fracasar y después va a tener que asumir pasivos el gobierno federal para que los bancos no quiebren. Bueno, y me dijo el secretario, tiene usted que firmar un convenio con la Secretaría de Hacienda, en donde usted como director de planeación dice que 7,000 kilómetros de carreteras concesionadas son rentables. Y le dije, no señor, no lo firmo, y renuncié. Me encontré al licenciado Caso, perdón, ya voy a terminar, me encontré al licenciado Caso algún tiempecillo después. Y me dijo el licenciado en un restaurante, me dijo el licenciado Caso, oiga, Robledo, riéndose, estaba usted totalmente equivocado. No hubo ninguna asunción de pasivo. Fue un rescate carretero. Y suelta la carcajada. El gobierno federal asumió los pasivos. Entonces, las empresas constructoras no podían pagar, las salvó el gobierno federal. Si no, entonces Banobra se habría tenido que ir contra las constructoras y como estas no podían pagar, pues Banobra se hubiera tenido un serio problema financiero. Como ven, la ingeniería es finanzas. Bueno, después Guillermo Guerrero, ya no les quiero quitar más que 2 minutos, Guillermo Guerrero Villalobos me invitó a que me hiciera cargo de asesorarlo, porque ya había aprendido yo bastantes cuestiones de economía, de financiamiento, etcétera, a que me encargara de asesorarle en materia de proyectos extrapresupuestales, así se llamaban. Entonces, sí, efectivamente, ahí con Eugenio Laris, con Guerrero Villalobos y luego con Eugenio Laris y con Alfredo Elías, me tocó asesorarlos en materia de proyectos como El Cajón, La Yesca, etcétera, grandes proyectos hidroeléctricos y también varias termoeléctricas, como por ejemplo la termoeléctrica de Samalayuca en el estado de Chihuahua. Es decir, ¿qué le quiero decir al auditorio con esto? Que no soy un gran maestro, soy un necio en que todo el tiempo me la paso tratando de aprender y el aprendizaje me ha hecho el favor de evolucionar e ir viviendo un poco mejor en lo personal, muy satisfecho con mi profesión, no me equivoqué de carrera y lo que trato de transmitir sobre todo a los jóvenes y medianos ingenieros es hay una gran posibilidad de que evolucione la ingeniería civil en cuanto podamos convencer al gobierno federal de una cosa muy importante. La infraestructura hay que planearla, no se puede improvisar. Las obras de las que le hablé, todas las que les hablé, el Cutzamala, los puertos industriales, las grandes presas, distritos de riego, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, todas tuvieron un proceso largo de planeación. Yo pensaba que, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 5 años de planeación eran mucho, 4 años, pero cuando llegué a la Comisión Federal de Electricidad, ahí con Eugenio Laris, con Benjamín Granados, Humberto Marengo, me encontré que los estudios y proyectos de las hidroeléctricas se iniciaban 15 o 20 años antes. Es decir, esa es la tarea que tenemos como ingenieros civiles. Tenemos que convencer a nuestros gobernantes que la infraestructura no se puede improvisar. Debe obedecer a procesos de planeación y entonces las obras saldrán mejor construidas con un costo razonable en el tiempo razonablemente previsto y con cero corrupción. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario de ustedes y el auditorio con todo gusto. Muchísimas gracias, maestro, por su conferencia muy interesante. Hay algunos ángulos muy interesantes que podemos abordar todavía antes de concluir mucho tiempo que tenemos todavía disponible. En una de las cosas que a mí me gustaría que nos comentara, independientemente de su trayectoria profesional, me gustaría saber también cómo podemos hacer que los alumnos en la actualidad de las diferentes facultades de ingeniería puedan llegar a ser un buen profesionista. Yo no me voy a poner a exigirle, como usted está muy lejano de estos alumnos de su perfil, pero ¿cómo podemos darle a esos alumnos esa motivación que creo que vale la pena que lo diga un experto en la materia? Sí, desde luego que el colegio tiene ahí una tarea muy importante y de hecho es una tarea que desempeña, pero que tenemos que fortalecer. Es decir, los clubes de estudiantes son importantes. Yo creo que no solamente hay que llevar a los estudiantes al colegio, eso es indispensable. A las reuniones de diálogos con ingenieros, muchos de ellos ya asisten a
asisten a las reuniones de algunos de los comités técnicos. Pero yo creo que los ingenieros que tenemos experiencia tenemos que ir a dar pláticas a las facultades y escuelas de ingeniería. A mí me han invitado en el Instituto Politécnico Nacional, en la Ibero, en la Salle, en la UNAM, y frecuentemente doy pláticas sobre distintos temas. Las últimas pláticas las di, por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac también di algunas pláticas. Es decir, ¿y qué es lo que hago? Trato de transmitirles cosas muy pragmáticas, pero sobre todo tratar de que los muchachos se esfuercen. Es decir, no se puede llegar a ser un buen ingeniero si no hay un esfuerzo en el aprendizaje. Pero el aprendizaje académico, sin el cual no habría ingeniero, yo no sería ingeniero, no es suficiente. Cuando uno termina la carrera hay que pensar en una maestría y en un doctorado, y si eso no es posible por razones económicas o por el tipo de trabajo que uno tiene, bueno, hay que meterse a centros de educación continua, al CAPIT, etcétera. Hay tantos lugares en donde se puede seguir uno actualizando, yo creo que hay muchísimo trabajo que hacer con los estudiantes. Por ejemplo, hace un mes y medio, les di una plática en la NEPA Catlán, muy interesante, en donde yo les diría que di una plática de media hora, y luego fueron 2 horas de charla con los estudiantes. Ya era hora de retirarse todo el mundo, y no se retiraban hasta que ya el organizador de ese evento le dijo a los muchachos: oye, muchachos, ya llevamos 2 horas y media ya de preguntas, dos de preguntas y respuestas, y yo contestando respuestas francamente con toda seriedad y toda honestidad profesional. No quiere decir que yo no haya cometido errores, seguramente los he cometido, como cualquier ingeniero, pero si uno se toma la carrera con entusiasmo y le pone uno ganas, le pone uno entusiasmo, le dedica uno tiempo a la carrera, y eso no significa descuidar a la familia. Yo, gracias a Dios, con todo y que mi hija no sabía que yo vivía en la casa, está aquí a 3 metros de mí, escuchándome, con todo y que ella no sabía que yo vivía en la casa, nunca descuidé a mi familia. Siempre nos dimos tiempo para viajar, para irnos de vacaciones, etcétera. Y a partir de ese comentario de mi hija Katia, empecé a dedicar un poco más de tiempo a mi familia y me organicé mejor para no sacrificar a mi familia. Muy, muy interesante, porque la verdad es que es un ejemplo, no cualquiera se atreve a decir: ya voy a estudiar una maestría, un doctorado, no cualquiera es una persona que esté ya consciente de la actualización profesional. Hay muchas cosas que hacen que esto se desvirtúe. Escuchaba yo un concepto que me llamó mucho la atención, maestro: estudiar toda la vida. Y creo que ahí faltó algo que a mí me parece que vamos a escuchar al maestro Luis Robledo en el futuro, hablando de inteligencia artificial. ¿Qué opina de esto, mi querido maestro? Bueno, es algo que está presente, está creciendo con una velocidad sorprendente, ¿verdad? Aún para mí, que no me sorprendo fácilmente, es sorprendente la velocidad con la que está creciendo. Hay afortunadamente muchísima información. Ahora yo dedico una buena parte de mi tiempo aquí en mi computadora, metido en aprendizaje de distintas cosas relacionadas con inteligencia artificial. El Comité de Tecnologías del colegio para mí es fundamental, ese comité para el colegio. Yo aprendo, cada vez que voy a un comité aprendo algo. Voy al Comité de Medio Ambiente y aprendo cosas de medio ambiente que no conozco. Y yo no sé cuántos años de vida me quedan, si me quedan 100, qué bueno, ¿no? Seguiré aprendiendo 100 años más, pero yo lo que digo es: nunca voy a dejar de aprender. Eso sí se los aseguro. Y eso se lo sugiero yo a todos los amigos y a todos los muchachos jóvenes. La inteligencia artificial ya está. Ahora, yo sí creo que no hay que confiar demasiado en las bondades de la inteligencia artificial. Hay que tomarla con criterio, hay que aplicarla en donde verdaderamente puede ser de gran utilidad, que son enormes los campos de aplicación, pero también hay que tomarla con inteligencia. Por eso quiero comprenderla bien, por eso estoy estudiando, porque quiero entender bien en dónde, y si con mi interpretación que yo tenga de la aplicación de la inteligencia artificial puedo orientar a los jóvenes a que se metan de cabeza en la inteligencia artificial, pero que no pierdan la serenidad, que no pierdan un comportamiento muy centrado, muy analítico.
Es decir, no hay nada que sustituya a la mente humana, ¿eh? Entonces, yo sí creo que cada quien debe tomar muy en cuenta hasta dónde se puede confiar en la inteligencia artificial, que va a seguir avanzando, ¿eh? Eso no tengo. Y va a llegar un momento que muchas de las dudas que yo tengo se me van a disipar. De eso estoy Seguramente, seguro. seguramente. Muchísimas gracias, maestro. No, aquí voy a rescatar preguntas que nos hace el auditorio. Dice Jaime Villalón, cuando tomó una decisión relevante, después fueron grandes consecuencias. ¿Cuál considera de todo lo que nos ha platicado, maestro? ¿O Perdón, alguna nueva? le escuché un poco entrecortado, doctor Cuando Santos. tomó una decisión relevante, después fue una gran consecuencia. ¿Cuál fue la que nos puede recordar o que sea diferente a la que ya nos platicó? Pues yo creo así, de grandes decisiones relevantes, yo creo que solamente una, cuando le dije al secretario que sí aceptaba la subsecretaría. Fue relevante porque se amplió mucho mi campo de acción, pero al mismo tiempo yo sabía que 3 años después, en el cambio de sexenio, no siendo yo un político, iba a ser relevado. Eso fue una decisión importante en mi carrera, pero no importante para los megaproyectos que me tocó manejar. Por ejemplo, he platicado mucho con el doctor Reyes Juárez sobre megaproyectos. Un megaproyecto es el agua del Valle de México, en general, ¿eh? Alguien dice, no, no, pero ¿cuál obra? El agua del Valle de México, esa es la obra. El agua para beber y el agua que nos inunda. Lo que está pasando ahorita en Charco no debiera ocurrir. Entonces, no, yo nunca, afortunadamente, con mi mentalidad de planeación muy ordenada, nunca he tenido que tomar grandes decisiones así que yo diga, esto es negro, es blanco. No, siempre ha sido un proceso y las decisiones que he tenido que tomar han sido relativamente fáciles. Por ejemplo, en alguna ocasión, negarle al grupo ICA una reclamación de 800 millones de pesos, sentarme con el ingeniero Bernardo Quintana Rioja, y a los 5 minutos el ingeniero Quintana llamó a sus gentes y le dijo, el ingeniero Robledo tiene razón, retiren la reclamación. Ingenieros de ese tipo como Bernardo Quintana, son cosas que uno tiene que decidir. Le voy a decir a Bernardo Quintana que no le pago. Dije que no le pagaba y no le pagué. Interesantes experiencias. Muchísimas gracias. Bueno, tengo aquí una lista bastante larga de felicitaciones que le voy a compartir en otro momento para no invertirlo en felicitaciones nada más, que usted se las merece. Voy a solicitarle mejor al maestro Mauricio Jesús que nos dé su mensaje de agradecimiento para el maestro Luis Robledo, por favor. Bueno, pues siempre escuchar a don Luis es muy enriquecedor. Y coincido, ¿no? O sea, tenemos una profesión en donde siempre tenemos que estudiar, donde siempre tenemos mucho que aprender, donde tenemos mucho que ofrecer a los chavos, ¿no? A los estudiantes. Y eso que no se nos olvide, los tenemos que incorporar en todo lo que hacemos. Me da mucho gusto que Luis hable de inteligencia artificial y de blockchain y de todo eso, porque hace, ¿qué serían? 4 años, creo que empezamos con el Comité de Tecnología en el colegio, que nos tocó en toda la pandemia, ¿se acuerdan ustedes, no? Que tuvimos que hacer, hicimos un montón de conferencias vía Zoom, aquí con el apoyo de nuestro amigo Carlos Herrera, que fue importantísimo en ese experimento. Tuvimos 70 y pico conferencias de tecnología, ¿no? Entre el 19, 20, 21, por ahí así, en plena pandemia. Y yo creo que la gran conclusión de todo lo que hicimos en ese momento es algo que decía Luis, ¿no? Las obras las hacen los hombres, no la tecnología, ¿sí? La tecnología son herramientas que tenemos a nuestra disposición para quizás hacer las cosas mejor o un poco más rápido, ¿no? El famoso método de Cross de aquellas épocas que nos tocó estudiar, bueno, mejor ya ni nos acordamos porque hasta da escalofríos, ¿no? Pero pues hoy hay software que nos ayuda a tomar, a hacer esos cálculos un poco más rápido. Pero si no tenemos el criterio para interpretar lo que sacan esos resultados, pues para nada nos sirve la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es seguir aprendiendo, seguir siendo buenos en nuestra especialidad y utilizar las herramientas tecnológicas que nos toquen, ¿no? Efectivamente, la revolución de la inteligencia artificial, el blockchain, todo eso que estamos escuchando, pues vendrá y vendrá a su ritmo.
en una industria, por cierto, que mundialmente adopta poca tecnología, la construcción. Hay estudios que se han referido a eso, ¿no? Estudios muy importantes. Y yo creo que es un gran reto que tenemos también, hacer que las obras adopten, bueno, que la construcción particularmente, y por ende la ingeniería en algunos casos, adopte más tecnología. Porque si no, pues vamos a seguir con los presupuestos que nunca se cumplen, o los programas que se desvían, o una serie de cosas porque no tenemos los elementos de información necesarios para que podamos ordenar un poco el proceso, ¿no? Entonces yo felicito a don Luis de que siempre esté aprendiendo, es un gran amigo y gran colaborador, y bueno, pues yo no dudo que al rato sea él el que nos enseñe de inteligencia artificial, ¿sí? Eso es. Muchísimas gracias, maestro Mauricio Jesús, por sus palabras. Y le voy a pedir también de favor al maestro Carlos Herrera que nos dirija unas palabras de agradecimiento para el maestro Luis Robledo, por favor. Pues agradecerle al señor ingeniero Robledo que nos compartiera sus experiencias, sus vivencias. A veces pues también uno aprende de pues estos ejemplos de la ingeniería, no necesariamente en el aula. Entonces, pues sin duda es una vida profesional llena de experiencias, llena de retos, llena de satisfacciones. Pues le agradezco, ingeniero Robledo, que nos transmitiera estas vivencias de su vida profesional. Muchas felicidades. Gracias, Carlos. Gracias, maestro Herrera. Y le voy a pedir también al doctor Walter Paniagua que también nos mande un mensaje de agradecimiento para el maestro Luis Robledo. Por favor. Ingeniero Luis Robledo, yo quiero destacar dos cosas, ya se mencionó, estudiar toda la vida, pero también el trabajo y el esfuerzo duro todos los días, como usted nos ha explicado. Decía un escritor del siglo XIX, Mark Twain, ya estoy como Carlos Herrera, citando autores, mientras más trabajo, más suerte tengo. Bueno, pues yo creo que las oportunidades que se le han presentado en su vida profesional, como nos ha brevemente expuesto, pues son fruto de su esfuerzo de todos los días. Eh, otro de mis maestros, el doctor Leonardo Sebart, me contó alguna ocasión que a los escuchas de una charla como la de hoy, se nos queda más grabado las experiencias como las que nos transmitió, a que si hubiéramos estado hablando de un tema de hidráulica, o de planeación, o de alguno de los múltiples temas que usted domina. Esta transmisión de sus experiencias, yo creo que para nosotros que estamos aquí comentando y para el público en general, como bien dijo, principalmente los jóvenes, son oro molido, pues para reflexionar y tomar las mejores decisiones que podamos en nuestra vida profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Paniagua, por sus palabras, muy interesante también. Y voy a pedir de favor al maestro Jorge Seba también que nos mande su mensaje de agradecimiento. Bueno, ya no, para no repetir, el CAPIT es el Centro de Actualización Profesional. Creo que ese fue un tino, la formación del Centro de Actualización Profesional, para que todos los ingenieros que estamos trabajando nos estemos actualizando día a día en el conocimiento de la ingeniería. Como dice Walter, la plática de hoy se queda grabada en todos nosotros por las experiencias. Yo me acuerdo del día que me recibí, a la salida el ingeniero Dovalí se acerca a mí y me dice, qué bueno que te recibiste, ahora empieza a aprender. Entonces, pues la vida es un continuo aprendizaje, tenemos que reconocerlos, no porque salgamos de la universidad lo sabemos todos, y tenemos que estar dispuestos a estudiar, a trabajar. Es una carrera de mucho esfuerzo, pero de mucha satisfacción. La ingeniería es un orgullo poder ir con nuestros hijos, nietos y decirles, esa obra yo participé. Entonces creo que la lección que nos dio hoy el ingeniero Robledo es importantísima y como vieron, él tomó puestos de trabajo que no sabía y como dice un dicho, más enseña la necesidad que la universidad, pues hay que enfrentarle y no hay que tenerle miedo a aprender cosas nuevas y a luchar día a día por mejorarnos. Muchísimas felicidades y muchas gracias por la conferencia de hoy, ingeniero Robledo. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, maestro Jorge Seba. Le voy a pedir también el favor al maestro Oscar Vega que nos regale también sus
palabras de agradecimiento para el maestro Luis Robledo, por favor. Sí, con mucho gusto. Yo quisiera comentar lo siguiente. Esta sesión lleva el nombre de cátedra, en el sentido de enseñanza. Justamente es una sesión de enseñanza, como son todas las cátedras, en este caso de nuestro querido Capit. Y en este caso particular del ingeniero Robledo, yo creo que hay que poner énfasis en algunas de las cosas que nos ha enseñado o recordado, además de lo que es la ingeniería como disciplina técnica, para el ser humano, porque es una profesión sumamente humanista, ya que la finalidad es el bienestar del ser humano. Pero Luis nos ha hecho énfasis en algunas cosas que vale la pena recordar, que no son exactamente de la parte técnica de la ingeniería. Una es justamente su actitud, en muchos casos que nos ha platicado, su actitud que tiene dos cosas importantes. Una es sensatez y otra es sentido común. Son cosas parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Él nos ha platicado de cómo ha actuado en muchas ocasiones, usando precisamente esa sensatez y haciendo notar ese sentido común que de repente nos hace tanta falta. También, como enseñanza, nos ha recordado que no hay que improvisar. Él, como ha dicho, estudió planeación, se ha dedicado mucho a la planeación. Claro, no hay que improvisar, hay que planear. Para eso primero hay que conocer, luego hay que diagnosticar, luego buscar soluciones. Y eso es planear. Pero además de las cosas que nos ha platicado, en toda su vida profesional no se ha limitado a buscar soluciones, sino las ha echado a andar. Eso que le falta a muchos funcionarios públicos de nuestro país es buscar soluciones y echarlas a andar, que las cosas se resuelvan, no nada más con palabras, sino realmente con acciones. Y bueno, otra cuestión importante de lo que se desprende que nos ha platicado, es la necesidad de llevar a cabo nuestras relaciones personales, regreso con la palabra sensatez, pero también con humildad y con atención a lo que se quiere buscar realmente en el fondo. Y luego, pues, aunque ya se dijo varias veces, él insistió, usó la palabra 15 veces, hay que tener toda la vida una actitud de aprendizaje. Aprender, aprender y aprender. Pasarse la vida aprendiendo nos puede ayudar a hacer mejor las cosas y a ser mejores nosotros. Luis, muchas gracias por esta plática, creo que fue muy interesante y muy ilustrativa. Un abrazo. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias, maestro Oscar Vega. Y le voy a pedir también de favor al maestro Esteban Figueroa que por favor nos dé su mensaje de agradecimiento para el maestro Luis Robledo. Muchas gracias, Luis, por tu cátedra, una verdadera cátedra, siempre nos enseña. Yo quiero destacar algunos mensajes que nos dejó el ingeniero Robledo en esta cátedra. Primero, su extraordinaria inquietud profesional a lo largo de su carrera. Todo le interesaba, cualquier campo de la ingeniería. Probablemente su formación de planeación, como comentó el ingeniero Vega Roldán, esa formación de planeación que la fue llevando longitudinalmente en todas las actividades que llevó a cabo, que no eran de planeación, pero aplicaban la planeación. Ese trayecto longitudinal de su formación de planeación, que como comentó también el ingeniero Vega, lo llevó a llevar a cabo la planeación como debe ser. La planeación no es planeación, sino se materializa lo que se planea. Y el ingeniero Robledo materializaba lo que planeaba. Y destaco yo tres cualidades notables en un profesional como el ingeniero Robledo. Decía yo, su gran inquietud profesional, yo diría curiosidad profesional, me pareciera que todo le interesaba. La segunda es su pasión por la profesión. Voy a citar a otro escritor, Walter. Eh, Jorge Luis Borges decía que pierde más el que pierde la pasión que el que se pierde por la pasión. Y el ingeniero Robledo creo que nunca ha perdido la pasión por la profesión. Nos la transmite.
Y finalmente, como también ya se ha comentado mucho, su inquietud por seguir aprendiendo, esto lo mantiene joven. También Henry Ford decía que la persona se empieza a morir cuando cree que ya lo sabe todo. Y el ingeniero Robledo parece que va a ser inmortal, ¿no? Que sigue aprendiendo y tal vez nos mandó el mensaje de que para los estudiantes, para los nuevos ingenieros, que la universidad solo nos enseña a aprender. No aprendemos nada en la universidad, nos enseña a aprender para que en nuestra práctica profesional, como nos lo ha comentado el ingeniero Robledo en su vida, él realmente aprendió en la vida profesional. Ahí está el aprendizaje. Y incluso los estudiantes deben de aprender de él que la universidad solo les va a dar las armas para aprender. Creo que eso es la gran enseñanza que nos ha dejado en esta charla, en esta cátedra, el ingeniero Robledo. Muchas gracias, Luis, por esta plática. A ti. Yo sigo aprendiendo de ti, Esteban. Muchísimas gracias, maestro Esteban Figueroa. Y ya para concluir, pues ya nomás me gustaría cerrar esta ocasión también con 3 observaciones que quiero en lo personal externar. También subrayo la importante trayectoria profesional que tiene el maestro Luis Robledo, muy completa en diferentes áreas, un gran soporte académico y una solidez de conocimientos que ya sabemos por dónde los adquirió. La segunda es subrayar también su extraordinaria memoria. Tiene datos, nombres, números, que a veces uno pierde en el tiempo esa realidad y no se acuerda con toda exactitud, cosa que yo admiro y reconozco del maestro. Y finalmente, para terminar, pues esta gran manifestación de sencillez y humildad de un gran ser humano como ingeniero civil el día de hoy, quiero subrayar. Maestro Luis Robledo Cabello, muchísimas gracias. Me siento muy honrado como representante del CAPIT, del Colegio de Ingenieros Civiles, que haya aceptado esta invitación y que nos haya dado la oportunidad de conocer un poco más de su persona. El auditorio que nos escucha virtualmente nos ha mandado muchísimas felicitaciones que le voy a hacer llegar para el objeto de que usted sepa el reconocimiento público que tiene usted en este momento. Muchísimas gracias. Y ahora le voy a pedir el favor a la área técnica si nos hace el favor de mandarnos reconocimiento del maestro Luis Robledo. Ahí lo tenemos a la vista y dice que el Colegio de Ingenieros Civiles, como el CAPIT, dentro de las cátedras del maestro de la Ingeniería Civil en México, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Francisco Robledo Cabello por su trayectoria docente y la impartición de la conferencia de auxiliar de profesor de matemáticas a director de megaproyectos de ingeniería, aprendizaje y esfuerzo continuo de 40 años, como parte de la serie de cátedras de los maestros de la Ingeniería Civil en México, en la Ciudad de México, el día 27 de agosto del año 2024. El alcalde se firma el ingeniero Mauricio Jesús Salomón, presidente del 54º, oculté la información, Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, así como el maestro Carlos Alfonso Herrera, vicepresidente. Muchísimas gracias, maestro Luis Robledo Cabello, y a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta conferencia virtual. A los que están aquí presentes, agradezco mucho su presencia, al maestro Jorge Serpa, por supuesto al maestro Esteban Figueroa, al maestro Mauricio Futuro, al doctor Walter Paniagua, al maestro Oscar Vega, al maestro Carlos Herrera, que nos hicieron el favor de acompañarnos en el presidium virtual. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, nos vemos dentro de un mes, nuevamente con la siguiente conferencia, que es el día 24 de septiembre. Buenas noches, descansen. Gracias, mi querido ingeniero Ulises, por el área técnica. Felicidades también. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Le mando su reconocimiento vía electrónica a nuestro Luis Robledo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.